¿Qué tal, amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Bueno, a estas alturas del partido estoy bastante nervioso y no por un asunto deportivo, porque paradójicamente en temas deportivos, futbolísticos, tenemos expectativas. De la Estoy selección, de la preocupado selección, de de la la selección. selección, sí. Además, es lo único que está funcionando en este país. Sí. Luego, en el aspecto político y económico, bastante inquieto. La verdad que, a ver, se han disparado los precios de los productos de primera necesidad. Tenemos todo este asunto de la exoneración de IGB a productos de la canasta familiar, pero en esa canasta familiar pues incluyeron una serie de productos que creo que no son de primera necesidad. En el Congreso, para variar el Congreso, que bueno, estos últimos años, pues bueno, no tiene jerarquía, pues, ¿no? La mayoría de nuestros congresistas no dan la talla, pero No, ya creo que así este es el es. colmo. Así es. Ya me dirás dónde es que se consigue Faisán. Yo no tengo la menor idea. Pero la verdad es que yo comparto contigo la preocupación. Es verdad que la crisis económica es mundial, una alza de la inflación a nivel mundial. Lo que ocurre es que lo que debemos preguntarnos es qué está haciendo nuestro gobierno justamente para, en fin, paliar un poco las consecuencias, ¿no? Eh, lo puedo ir anunciando, creo que lo podemos ir anunciando, Manuel. En la primera entrevista vamos a tener al ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Con él vamos justamente a tocar este tema. Creo que es un tema muy importante, ¿no es cierto? Que además no se escapa, Manuel, de lo político, ¿no es cierto? La economía y la política van casi de la mano. Y obviamente el ambiente o la temperatura política también tiene repercusiones muy importantes en la economía. Tú lo has mencionado, es una decisión del Congreso que se tomó acerca de la exoneración del IGB y que vista la metida de pata han tenido que volverse a reunir a ver cómo lo Sí. arreglaban. Claro, pero Pero, ahí pero la señal es tú muy ya mala, ¿no? ves, tú ya ves, Exacto, por ejemplo, ahí exacto, una señal de falta de prolijidad, por decir lo menos. por decirlo Por menos. decirlo menos. Se Sí, supone sí. que este trabajo que se realiza es un trabajo técnico y los Así técnicos es. son los que elevan ya el resultado final a los congresistas. Pero eso no se ha dado, ¿no? En fin, han contrabandeado allí una información que es sumamente inquietante, ¿no? O sea, lo del Faisán lo decimos como broma, pero es cierto. Es Hay cierto, es productos que cierto. no tienen nada que ver con la necesidad de las personas. En ese momento tenemos que, a ver, paliar el contexto internacional, que es gravísimo, no depende de nosotros, pero lo que depende de nosotros es el orden y es la Exacto. responsabilidad para poder aplicar medidas que nos ayuden a no caer en el hoyo. Mira, Manuel, y además tú lo mencionas muy bien, eso es algo técnico, ¿no? Y hemos leído a lo largo de estos días que la exoneración del IGB no necesariamente es bueno, ¿no es cierto? No necesariamente provoca una caída de los precios, ¿no es cierto? Eso lo No. vamos a hablar Va a obviamente con el señor depender cómo lo Seguro, manejen. Sí, y eso lo vamos a conversar con Alonso Segura, que ha pero sido claro, ministro de Economía, ¿no? así es. Pero en fin, y hablando de exoneraciones, Manuel, también hemos visto en los últimos días, lo señaló, por cierto, Juan Pablo León, el periodista del diario El Comercio, que se ocupa de ese tipo de temas, la exoneración de las multas de colectivos, de vehículos ilegales, Manuel, y durante toda la pandemia. Entonces estamos hablando que se le va a exonerar de multas de los últimos 2 años. Evidentemente, esto nuevamente es una decisión populista, ¿no es cierto? Y de todas maneras irresponsable, ¿no? Es una decisión que compromete a la actual administración, al actual gobierno, con decisiones, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Muy sospechosas. Muy Solamente sospechosos. hasta ahí voy a Yo creo avanzar. que es prudente, ¿no? Pero es obviamente, ¿no? Yo creo que ha llamado mucho la atención. Yo creo, personalmente, Manuel, que no ha sido el escándalo que debió ser. Probablemente, pues, achicado, digamos, por algunos temas que también son escandalosos, ¿no? Pero esto de la exoneración o la condonación de deudas o de multas, creo que evidentemente es escandaloso. Y por lo demás, pues, el proceso de vacunación se mantiene, no tan saludable como hace unos meses, Manuel, tú y yo, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, no Bueno, es el cierto? actual ministro de Salud es una especie de continuidad de
del ministro que se fue, ¿no? Efectivamente, y eso es preocupante, y eso claramente es preocupante porque no estamos en una nueva ola, ¿no es cierto? Es verdad que los contagios han caído, es verdad que las muertes han caído, pero no sabemos lo que puede ocurrir en los próximos meses y Así para es. eso tenemos que estar preparados, ¿no? Bien, Martín, vamos de una vez a dar paso a la entrevista con el exministro de Economía, Alonso Segura. Él ha dejado una serie de observaciones dentro de lo político y económico, Así es. bastante interesantes. Vamos con la entrevista entonces. Bien, continuamos el programa, Contracara. Ahora tenemos la presencia del exministro de Economía, Alonso Segura. Hoy vamos a conversar acerca de esta crisis de impacto mundial, pero que cada país tiene pues su particularidad para poder afrontarla. Y nosotros, bueno, estamos tratando de dilucidar qué puede hacer este gobierno para afrontar situación tan compleja. ¿Qué tal, señor Segura? Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. Bueno, la primera inquietud que surge es aquella que tiene que ver con la forma, la manera, cómo en nuestro país se está afrontando una crisis de alcance global. Todos están sufriendo, sin embargo, acá en el Perú me parece, o nos parece, por las particularidades muy, muy políticas que estamos viviendo, estamos en un camino bastante delicado, ¿no? Y complejo. Sí, claro. Lo primero es que, digamos, es un contexto incierto, ¿no? No hemos terminado de superar la pandemia. Acá en Perú, digamos, hay pocos contagios, pero China está en medio de cierres masivos en este momento. Y China es gravitante, no solo para las exportaciones peruanas, sino en general es la fábrica del mundo, ¿no? Y bueno, el conflicto, la invasión, infame invasión rusa a Ucrania, que está incidiendo en ciertos mercados donde ambos son productores y exportadores importantes, ¿no? Energía, trigo, maíz, Claro. insumos para tecnología, ¿no? Entonces, lo que está generando eso es subidas de precios por disrupciones en mercados internacionales, ¿no? Ese es el impacto más significativo. Obviamente menor crecimiento, aunque no necesariamente para Perú, pero no sabemos todavía cuánto más se extenderá ni si se intensificará el conflicto, ¿no? Entonces el tema es cómo lidias con las subidas de precios, que es la gran pregunta y el gran problema que aflige a la mayoría de países, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? La recomendación, digamos, técnica anda por el lado de partidas de gasto dirigidas, focalizadas a grupos vulnerables, grupos de pobreza. Algo de eso se ha hecho, dándole una bonificación, un suplemento se le va a dar a los beneficiarios de juntos, de pensión 65, por ejemplo, ir con poblaciones vulnerables en ciertos consumos, digamos, por ejemplo, energía, vouchers del FICE, digamos, los descuentos del FICE, que van a subir de monto, por ejemplo. Entonces esas cosas, digamos, están bien, ¿okay? Se podría haber considerado algún bono suplementario a grupo por encima de pobreza, no bono Yanapay de 15 millones, pero a un segmento poco por encima de pobreza, ¿no? La cuestión es identificarlos, que no me queda claro si estos últimos años han hecho la tarea de identificar, ¿no? Hasta ahí, digamos, es lo que uno puede hacer y desearía hacer. Ya después vienen otras medidas que son un poquito más sui generis, no necesariamente tan recomendables, ¿no? Las rebajas o las exoneraciones de impuestos selectivos a combustibles, IGB, digamos, no son ideales. En esta coyuntura, digamos que, ok, pase si es que puedes. En el caso del selectivo a combustibles es más directo, porque no es en cadena, es al consumidor final. Y el objetivo es, bueno, ver si es que lo trasladan a los consumidores, ¿no? Porque siempre podría quedarse parte en el margen de la cadena o del vendedor final, ¿no? El caso IGB es más complicado. Ya el Congreso está corrigiendo lo que había hecho, que era ampliar pues a todos los alimentos, que era Claro. obviamente no recomendable, extenderlo en periodos largos, sí, claro. De todo, ¿no? De todo. Eso lo estaban corrigiendo hoy día. Pero el tema con IGB es que tienes que mapear la cadena, porque como es en etapas, es un impuesto de valor agregado, si tú no identificas quiénes participan en la cadena, ese IGB se queda y no se puede recuperar, ¿de acuerdo? Entonces el precio no baja. Esa es la parte compleja, por eso es que el MEF iba con 4 o 5 productos en particular y el supuesto es que estaba identificando por lo menos gran parte de la cadena, ¿no? Hay un comunicado de la Asociación Nacional de Industria diciendo que no se puede, que van a subir los precios.
Yo creo que el MEF tiene que responder si es que ha podido, digamos, razonablemente mapear esas cadenas, uno, y si no, ver algún mecanismo, no sé si reintegro tributario o algo, a los que no pueda haber mapeado para que les devuelvan, que efectivamente por lo menos es una posibilidad que baje, ¿no? Alonso, Sí. sobre esto, que quería hacer una pequeña puntualización. ¿Se ha hecho cálculos de cuánto significa esta exoneración, no solamente de los combustibles, del impuesto a combustibles, sino también del IGB, y cuánto deja de recaudar el Estado? Sí, en combustibles es más o menos 300 millones de soles al mes. Al mes, claro. Al mes. Es decir, si esto dura 3 meses, estás hablando casi de 1.000 millones más o menos, ¿no? Poco menos quizás. En los alimentos, digamos, el cálculo era más o menos la versión MEF, no la versión Congreso, la versión MEF Claro. era más o menos 50 millones de soles al mes. La del Congreso era 300 o 400, ¿no? Porque metieron de todo, ¿no? La del MEF es 50, más o menos. Pero ahí depende, como dije, de que hayan podido razonablemente mapear los elementos centrales de estas cadenas. Porque tienes dos riesgos, ¿no? Uno es que pierdas la recaudación, pero el margen se quede en los productores. No hay manera de obligarlos, en realidad, ¿no? No hay manera, no es ilegal. Sería, si quieres, inmoral que se queden con el margen, pero no es ilegal, ¿no? Porque no hay controles de precios y no va a haber controles de precios en el Perú. Pero lo otro es que si al final no mapeas bien la cadena, sí va a haber pago de IGB, pero los precios no van a bajar. Entonces la gente dice, oye, pero no ha bajado nada, ¿no? Exacto. Ese es el otro. Y bueno, el último riesgo ahí importante es que al final lo continúan extendiendo, porque en algún momento, en 2 meses, en 3 meses, lo están haciendo generalmente, cuando tengas que reincorporar el impuesto, los precios subirían, ¿no? Claro. Claro, Y que eso sería entonces, lo que no es, normal, ¿no? que eso es lo que debería de ocurrir, si es que baja, obviamente, si no bajan, ¿no? Pero esa es la parte riesgosa de hacer exoneraciones temporales, ¿no? Ahora, por ahí me preguntaban, pero dicen, ustedes, ¿tú estás a favor? Yo creo que no es una medida idónea, creo que no es recomendable, pero dadas las circunstancias, digamos, no sé cómo ponerlo, pasa con 11, pero con muchos riesgos. Lo que Al pasa final, es que suena muy bien. suena Suena bien, bien. pero puede no ser efectiva, Así es, así es. puede que pierdas la recaudación y no baje, puede que después no puedas restaurar el impuesto, hay mucho riesgo. Digamos, ex post, si logras que bajen los precios, si logras reintroducir el impuesto en 3 meses, diremos, ok, valió la pena, ¿no? Pero eso no lo sabemos, ¿no? Ahora, el Es el tema riesgo que corres. Alonso, el tema de apelar a aumentar la tasa de interés también tiene un doble filo, ¿no? Apelar a aumentar la tasa de interés por el lado del Banco Central, dices. Uh-huh. Mira, lo que pasa es que el Banco Central tiene, el mandato del Banco Central es el primario, es un sistema de metas de inflación explícitas. Es decir, si tiene el primer objetivo, y que está muy por delante de cualquier otro, es tengo que controlar la inflación. En realidad, las expectativas de inflación. ¿Cuánto creemos que va a ser la inflación en los próximos 12 meses de los agentes económicos? Y esa inflación está fuera del rango meta del Banco Central. Entonces, el Banco Central está actuando, al igual que otros bancos de América Latina, subiendo tasas. Ya subió 9 veces consecutivas, la última el jueves pasado, ¿de acuerdo? Y ya se está acercando a lo que probablemente sea su tasa natural. Es decir, no es que va a continuar subiéndola todos los meses, los siguientes 3, 4 No, se va a meses. estacionar, se va a estacionar. Y ya va a comenzar a hacer de repente, ya no subo 50, subo 25, o paro un mes, veo cómo va. Lo que pasa es que el mes pasado, en marzo, fue el mes de mayor inflación en 25 años más o menos. Claro. Entonces el Banco Central no podía no subir. Ese salto brusco fue motivo de la infame invasión rusa a Ucrania, ¿no? Ahora, parte de la subida de los precios que se dieron, por ejemplo, petróleo, que se fue casi a 140, y ya prácticamente regresó cercano a 100 al nivel que estaba antes de la guerra. No es un nivel bajo, pero antes de la guerra. Entonces, tú lo que deberías ver es que los precios en abril o mayo deberían de caer en esos bienes, es decir, te debería ayudar. Entonces, posiblemente ayuda al Banco Central a que no tenga que seguir subiendo, ¿no? Y hay que mapear, hay que ver, porque el retiro de estas exoneraciones es una fecha fija, pero vas a tener también que tratar de cuadrarla con que los precios estén en bajada, ¿no? Entonces es un equilibrio difícil, ¿no? Ahora, ¿qué cosas distintas podría haber hecho el gobierno, ¿no? Ya dije, una es de repente algún bono a un segmento justo arriba, no un Yanapay, ojo, no estoy diciendo 15 millones de personas, sino a un segmento que tuvieran identificado. El tema es, yo no sé si han trabajado en eso, porque como ha habido en los últimos años, no sé, un ministro del Ministerio de Inclusión y Desarrollo
social cada, no sé, cada 9 meses, y muchos de ellos ministros políticos, ¿ok? No técnicos. Entonces, yo no sé si han avanzado, tengo entendido que no han hecho nada por mejorar la base de datos, no solo de pobreza, sino de vulnerables, ¿no? Entonces, podrías estar un poquito ciegas, ¿no? Claro. Ahora, fertilizantes es un tema sensible. Pero Es muy sensible. es un tema pendiente, ¿no? Es un tema pendiente, y ahí tienes un problema importante, que es, a ver, deberías llegar a los pequeños agricultores con un mecanismo en que les regales fertilizantes, les subsidies el fertilizante, etcétera, ¿no? Pero tienes, para empezar, un Ministerio de Desarrollo Agrario, que tienes un ministro que tiene 2 procesos por homicidio, que ha decapitado más de 50 altos funcionarios en los últimos 30 días. Entonces tienes un ministerio que está a la deriva y una agenda de segunda reforma agraria que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el ministerio que debería encargarse de eso es un ministerio que básicamente está ausente, ¿no? Y que, por cierto, perdona, que sigue hablando del guano como una alternativa de fertilizante, cuando esto, en fin, el fertilizante... No, hay múltiples aristas ahí. O sea, primero, tú no puedes cambiar simplemente de un fertilizante a otro porque hay... Claro. O sea, no te lo van a aceptar en otros ciertos mercados de exportación, puedes contaminar, o sea, hay que ver el guano para qué sirve, para qué no sirve. Claro, eso no lo haces en unos días. 2, tú no transformas los procesos productivos de la noche a la mañana, eso es irresponsable. Entonces, lo que deberían hacer es decir cuáles son los fertilizantes que se usan, y esos fertilizantes son los que yo subsidio, los que yo entrego a pequeños agricultores, en vez de estar pensando francamente, en no sé cómo llamarle ya, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de que no hagan nada con fertilizantes? Que los agricultores, sobre todo los pequeños, que mayormente abastecen a mercado interno, no pongan suficiente fertilizante en sus tierras porque no tienen los recursos para pagar el fertilizante, entonces sus cosechas sean bastante menores, tienen menos productividad. Con lo cual, obviamente, tienen menores ingresos. Un problema de abastecimiento, ¿no? Eso impacta en ingresos en el campo, 1, y 2, después lo que vas a tener es problema, como dices, de abastecimiento. Menor abastecimiento cuando estudian las cosechas entre unos meses, y subida de precios, de nuevo, porque no actuaste en este momento. Sé que entiendo, me dijeron hace un rato que el ministro de la Producción ha dicho, pero con Beagro dijo que podrían subir los precios en 4 meses, por lo que estoy diciendo. No, eso no va a ocurrir. Tienes otro problema, tienes un ministro de la Producción al cual no le puedes creer porque no tiene ninguna competencia para el puesto. Ese también es el problema cuando tienes funcionarios que no tienen competencias, y entonces, digamos, no, para mí por lo menos, yo no puedo creer nada de lo que dicen. Me parece que está equivocado. La subida de precios es fuerte. Si no haces nada, va a impactar. No puede decir que no va a pasar nada porque no va a pasar nada, ¿no? Ahora, la real escala del problema la sabremos si no hacen nada en unos meses, ¿no? Señor Segura, hemos hablado antes de las exoneraciones del IGB, de combustibles, pero la prueba de que realmente también es un tema político, sobre todo la decisión tomada por el Congreso, es que esta exoneración del IGB está siendo revisada, ¿no es cierto? Porque fue mal hecha. ¿Cuánto afecta a la economía este tipo de decisiones mal pensadas y decisiones finalmente políticas? Depende de la decisión, ¿no? Lo que ocurre es que te va generando, o más que generar, reforzando un clima de incertidumbre, porque sabes que el Congreso no actúa de manera técnica, que va a tener esa proclividad a actuar de manera clientelista, ¿no? Porque son muchos proyectos en que ocurre esto. En este caso, lo único que tenía que hacer era agarrar el proyecto del Ejecutivo, ponerlo a votación y se acabó. Y lo que hizo fue, hizo sus propios proyectos que exoneraban básicamente a todos los bienes alimenticios, fueron por grandes partidas, no por productos en particular, barrieron y lanzaron, ¿no? Entonces han tenido que recular. Entonces, en términos de costo, dices, era de 50 a 300 o 400 millones de soles mensuales, pero claro, el tema es un tema de incertidumbre, porque en paralelo hace otras cosas. Por ejemplo, insistir en la devolución del FONAVI por 40 y tantos mil millones de soles. Claro. 40 y tantos mil millones de soles es, para que la gente tenga una idea, es más que todo el presupuesto de infraestructura de todos los niveles de gobierno en el año. ¿Ok? Es 20 veces el programa articulado nutricional. Es
no sé, 60 veces el Programa Nacional de Becas. O sea, es absurdo lo que han hecho y es inconstitucional, y aún así han insistido. Y hoy día metieron junto con el proyecto de revisión de IGB el de un enésimo, creo que es el sexto retiro de fondos privados de pensiones, pero además colgándole, y ahí, disclaimer, soy miembro de Comité de Inversiones de una AFP, Gracias por cierro el ser. disclaimer, ¿sí? Y, y le están colgando otros artículos de que se emitan títulos de valores negociables sobre el fondo de pensiones. Eso se presta a todo tipo de estafas contra los afiliados. Entonces, eso es una tras otra, las que viene haciendo también el Congreso. O sea, nos quejamos muchas veces del gobierno, nombra funcionarios que no tienen competencias, que tienen prontuarios en vez de CVs, que hay mafias a cargo de ciertos sectores aparentemente, etcétera. Pero el Congreso está sacando también ley tras ley, y en esas leyes se pone de acuerdo con el Ejecutivo en muchos casos. Entonces, ahí Perfectamente, sí, perfectamente. todos estamos de acuerdo. Sí. Entonces, más allá de los costos que son enormes, estamos hablando de decenas de miles de millones de soles probablemente, nuevamente, que van a salir del fondo de pensiones y que van a comprometer el futuro de estos afiliados, y que va a hacer que haya miles de personas que tenían una pensión y que en el futuro no la van a tener, y que el Estado se tenga que hacer cargo de ellas, o que no se haga cargo de ellas y estén en indigencia, ¿no? Entonces es una irresponsabilidad que ya es incalificable, porque a estas alturas nadie está haciendo eso. Nadie Ahora, está haciendo eso, ¿no? Alonso, Sí. te preguntamos como exministro, exfuncionario de Estado, usted, bueno, el Estado tiene una serie de normatividades, incluso para los puestos públicos. ¿Qué cosa ha ocurrido desde tu punto de vista? Porque lo que estamos viendo es justamente que acceden a estos puestos de confianza y de alto perfil personas pues que no tienen las competencias idóneas. ¿Dónde ingresa allí la sanción? ¿Dónde ingresa allí, en todo caso, la descalificación de estos funcionarios, entre comillas, que no cumplen pues con el perfil, si supuestamente hay una normatividad? Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo, un cargo de ministro en realidad es una Puesto decisión político. política, ¿no? Claro. Entonces, lo que ocurre es que había usos y costumbres, ¿no? Tú nombrabas a alguien que cumpliera básicamente dos requisitos: tuviera las competencias, la experiencia, el perfil profesional para desempeñarse en el puesto, ¿no? Y por otro lado, que fuera una persona que no tuviera antecedentes, digamos, ¿no? Ahí lo que ocurre es que no les interesa ni lo uno ni lo otro. Ahora, en otros puestos que sí hay perfiles, en muchos casos simplemente los están desconociendo, o están haciendo que los comités de selección se hagan de la vista gorda. Y claro, hay entes de control después, pero estás desbordado, supongo que están desbordados, pues, porque es por todos lados, ¿no? Entonces, y finalmente, en esos casos muchas veces la potencial sanción toma tiempo, es administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, al final igual, porque no lo hacen en un caso o en dos, se entra el ministro de Desarrollo Agrario y se vuela 50 funcionarios. Por ejemplo, tú tenías, en tu Son época de 50 ministro, procesos, ¿no? en tu época de ministro tenías un equipo técnico de asesores. Y supongo Sí, que claro. esas normatividades tenían que regir para la elección de estos profesionales. Sí, claro. Tú buscabas personas, como dije, idóneas, lo más competentes, que tengan la experiencia en el puesto, en el perfil que tú buscabas, etcétera. Y de otro lado, tú barrías en todo lo posible, averiguabas que no tuviera ningún tipo de antecedente. Inclusive te ibas al lado conservador de decir, bueno, tiene una acusación de este tipo, dices, bueno, entonces mejor no, aunque hicieras, pero no está procesado. Pero acá es masivo. Hay todo tipo de personas que tienen múltiples procesos, Y y procesos ahí están. gravísimos, ¿eh? Procesos muy Sí, graves, de, además. de homicidio, Sí. de todo tipo. O sea, acá Estamos... plagio es lo de menos, plagio en tesis es lo de menos, Sí. pero es inaceptable, pues, ¿no? Pero ahí está, Es- y eso está pasando a nivel de ministros, los ministros, jefes de entidades, directores generales, No, y así. Entonces, La Contraloría debe tener una cantidad de casos y de trabajo espectacular. Ahora, Alonso, estábamos hablando de funcionarios públicos y hace un par de semanas, en una entrevista del Comercio, señaló que el ministro Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas, era un hombre que cree más en un Estado eficiente y sostenible, ¿no es cierto? Eh, a estas alturas, ¿podemos tener confianza de que el señor Graham logre algo pese a las decisiones del gobierno y, por cierto, también pese a las decisiones del legislativo? mira,
Hay un, mira, yo te diría que está complicado, digamos, está jugando de defensa Ujú. y le están haciendo goles, ¿no? Este, porque está desbordado también. Es un ministro en un gabinete en que todos le juegan en contra y con un Congreso que le juega en contra. Entonces, yo imagino, yo conozco a Oscar Graham, ha trabajado conmigo, Oscar Graham, que debe estar desbordado y debe estar poco menos que desesperado, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando tienes apoyo al interior del gobierno, por lo menos, ¿no? Y es algo que hace mal el presidente de la República en no escuchar a su ministro de Economía, por lo menos en varios de los temas relevantes que han habido. Esa ley antimonopolio, antiligopolio, anti todo es absurda, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de decisiones. Entonces, en Petroperú al final, Porque ya después de una existe batalla además, campal ¿no? lo escuchó, Mm. pero digamos, cuando ya estaba llegando la sangre al río con un potencial default, que del cual no hemos salido, porque puede ocurrir igual. En una de esas ya es demasiado tarde y no se logra evitar que entre en sesión de pagos Petroperú con las consecuencias que eso puede tener, que pueden ser muy, muy graves, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada. Y están haciendo muchas otras cosas. Hablabas del sector público. Quieren, el Ministerio de Trabajo en su Agenda 19, quiere adscribir Servir, que está en PCM, al Ministerio de Trabajo por una concepción errada de lo que hace Servir. Básicamente quieren maniatar a Servir para que el Estado sea agencia de empleos abiertamente, ¿no? Y ahora han creado una comisión para evaluar Servir. Entonces, damos los antecedentes del gobierno, básicamente. Servir no ha podido avanzar a la velocidad que uno quisiera, pero esta podría ser la caballo de Troya para simplemente desarticular Servir. Y así podemos seguir lo que está pasando con transportistas, con transporte, lo que ha pactado el MTC. Ya te dirá que ni siquiera es una claudicación a intereses ilegales de colectiveros Lo ilegales, de solo es las informalidad, papeletas, ¿no? Sí, son ilegales, sí, claro. y la multiplicidad de cosas que han aceptado. Eso ya no es siquiera claudicar, eso es que tú tienes la mafia adentro Es de la complicidad, institución. Tú ¿no? estás defendiendo los intereses de la mafia. Claro. Estás alineado con esos intereses. Eres parte de esos intereses. Entonces, realmente es una destrucción del Estado desde adentro del Estado, ¿no? Ahora, la carrera pública como concepto en el Perú todavía es un asunto inacabado. Sin embargo, se lograron, a ver, desde, por decir, hace 20 años, se lograron cierto tipo de objetivos interesantes. Y puntualmente, no digo que sea el único, pero me voy a referir al Ministerio de Economía, porque tú has sido ministro de Economía, se pudo ver que se realizó realmente un trabajo muy interesante porque se promocionaban, ¿no? Desde las canteras, por ejemplo, del MEF, a profesionales de alto nivel. Y eso hoy en día ya está pues en un riesgo, ¿no? Bastante evidente. Es más, Y Graham ha trabajado contigo, ¿no? Ahí hay sí, una en muestra. realidad hubo cierta estabilidad de funcionarios, ¿no? Y en el Estado también, algunos rotaron de un ministerio a otro, pero ha habido cierta estabilidad de funcionarios públicos, por más críticas que se haga, que tenían conocimiento técnico en sus sectores, etcétera, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, te diría, antes del gobierno Castillo, por si acaso. El MEF sufrió muchos cambios en los últimos años también. Yo creo que se ha erosionado el capital humano del MEF, el conocimiento técnico del MEF, antes del gobierno Castillo. Y ahora te agarra esto con un MEF relativamente débil. No solo débil porque no tiene tracción ante el presidente de la República y ascendencia sobre el resto del gobierno, la suficiente ascendencia, no solo por eso, sino porque sus cuadros ya no son lo mismo que antes. Y me duele decirlo porque yo aprecio mucho el MEF. Yo he dedicado varios años de mi vida al MEF, ¿ok? Pero esa es la situación, ¿no? Ahí también hay que echarle la culpa a otros gobiernos de derecha inclusive, ¿no? Que han vapuleado al MEF y lo han usado también para sus propias campañas, digamos, ¿no? Y funcionario que no se alineaba contigo, chao, ¿no? Así no funciona, así no debería funcionar, ¿no? Pero bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Y ahora pues tenemos, pero digamos, nada comparado con lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Y en este momento es peligrosísimo lo que está pasando con funcionarios que están siendo sacados, digamos, masivamente, algunos que no resisten y renuncian. Esa pérdida de capital humano no la recuperas, pero sobre todo los que entran no tienen idea de cuáles son sus funciones y en otros casos, como te digo, es peor. Presuntamente uno podría decir están ahí por un objetivo muy poco transparente, ¿no? Caso todo lo Alonso, que está pasando en el MTC, ¿no?
por ejemplo. Uf, claro, por ejemplo, lo hemos mencionado. ¿Cómo ha afectado este gobierno, las decisiones de este gobierno a la credibilidad del Perú en el extranjero? Y que además, ¿qué consecuencias puede seguir teniendo, considerando además que nuestra calificación ya se ha rebajado, ¿no? Hace unos meses. Sí, mira, lo primero lo puedes ver a través de calificación. Es cierto que ya venía digamos, del gobierno Vizcarra, y ya veníamos con perspectiva negativa y camino a una rebaja en calificación, ¿no? Pero digamos, no en todas las calificadoras, si hubieras hecho las cosas bien, sobre todo con estos precios de materias primas, hubieras podido quizás evitarlo, ¿no? Y no, pues lo que has hecho es confirmar que tenía que dar rebajas de calificación crediticia, ¿no? Y es lo que ocurrió. Ahora, todavía estamos jugando un partido en que los inversionistas confían en que los fundamentos macroeconómicos del Perú todavía son sólidos y que el gobierno es relativamente débil. Entonces, es un gobierno incompetente, posiblemente corrupto, etcétera, que va a implementar ciertas políticas clientelistas, que tenemos un Congreso lejos que idóneo, pero dicen, tienes unos cimientos fuertes, te van a resistir. Entonces, es como que todavía hay cierta apuesta a que vamos a poder pasar este periodo, ¿no? Pero ya hay señales, digamos, la erosión es continua, ¿no? Claro. Y cada vez es peor. Hace 10 días una nota de Moody's, una de las clasificadoras, sacando una nota, es una suerte de hecho de importancia para las clasificadoras, señalando pues que consideraban que que el presidente Castillo no iba a terminar su gobierno, por ejemplo, ¿no? Ahora, este análisis cosas por el estilo que hace Moody's, por ejemplo, tiene un sustento, tienen variables como para poder hacer este tipo de pronóstico. ¿Dónde crees tú que ellos centran su ejercicio predictivo para decir claramente que Castillo de pronto no va a durar mucho? Es un juicio de valor, porque lo hacen, o sea, las clasificadoras no solo te miden o te dan tu nota en función de tu fortaleza económica, ¿ok? Lo hacen también en función de indicadores de fortaleza o debilidad institucional, política, y su evaluación va por ese lado. Dicen, en este entorno, con esa correlación de fuerzas, con cómo está dándose las circunstancias el Perú, dicen, no ven viable el que el presidente Castillo termine su mandato, ¿no? Ahora, hacen una apuesta, digamos, y dicen, creemos, sin embargo, que cuando sea esa sucesión habrá ruido de corto plazo, pero finalmente, digamos, se va a encauzar. Se va a encauzar de alguna manera. Eso no es claro, o sea, nadie lo sabe en realidad, pero es preocupante pues que tengas eso una semana o dos antes de eso, noticia en el Financial Times, que es el periódico, el diario de economía y finanzas más importante del mundo, diciendo, el titular era, se ha vuelto el Perú ingobernable, y así, o sea, en el The Economist salimos cada 2 semanas con noticias negativas, que es la revista económica más importante del mundo. Entonces, todo eso afecta, o sea, los inversionistas leen esas cosas. Obviamente, además de informarse, que son inversionistas que quieren traer capitales al Perú, obviamente se informan lo que está pasando en el Perú y dicen, ¿sabes qué? O paso o espero. Por eso es que la inversión real se proyecta, de proyecciones privadas, que se contraiga este año. No sabemos qué va a pasar con precios de nuestras materias primas, cobre, zinc, etcétera, con la subida de tasas de Estados Unidos, la reducción de liquidez en Estados Unidos, los problemas en China, etcétera. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero digamos, hasta ahora, precios muy altos, récord el año pasado, récord a raíz nuevo récord a raíz de la invasión rusa de Ucrania, del cobre, por ejemplo, y la economía yendo así, hacia abajo. Sí. Inédito. No tiene sentido, pues. No tiene sentido, ¿no? Pero es eso. Y aún el Banco Central diciéndote 0% de crecimiento de inversión privada, o sea, porque no han querido poner probablemente el número negativo. Entonces, es realmente una situación, te diría que sería inexplicable o increíble que con estos precios, cuando en estos precios de materias primas, la inversión privada en el Perú vuela, crece doble dígito, 15, 20%. Y eso hace que la economía te crezca 6, 7, 8%. Claro, estamos desperdiciando eso. Ahora, ¿significa eso que la economía va a estar en recesión este año? No. Te va a crecer lentito por este inmenso viento de cola que lo desperdicias mucho, pero te crecerá pues 2 y pico, 3, ¿no? Ahora, si se caen los precios de nuestras materias primas, fruto de las paralizaciones en China, fruto del retiro de liquidez de Estados Unidos, o lo que fuera,
ahí sí vamos a estar muy complicados, mucho más complicados que ahora, porque ahí va a ser todavía precios que no terminan de ceder, más una situación económica complicada, ¿no? Mucho De más eso, complicada del sector real. Alonso, antes de terminar, hay que agregarle el efecto pandemia, que es otra variable negativa que no la También. están gestionando bien. No, por suerte, Perú, digamos, no está sufriendo una nueva ola, pero no sabemos qué podría pasa? pasar hacia adelante, ¿no? Porque sabemos. China está con cierres masivos, ¿no? Entonces, es una situación complicada y complicada. La complicación viene desde fuera de la economía, inclusive porque viene desde el espectro político en el Perú, ¿no? Y el espectro de gestión. O sea, digamos, es una vuelta a los 80 cuando dices, se acabaron los pasaportes. Efectivamente, Tú dices, o se acabaron los brevetes, que no salió. O sea, tú sacabas hace unos días, querías sacar tu brevete y te decían, ven y recógelo en 3, 4 meses. Y te digo porque me pasó, o sea, porque se les acabaron los plásticos, pues, porque no los pidieron. Es una incapacidad para gestionar brutal, ¿no? Y el que paga las consecuencias es el ciudadano, ¿no? Entonces, realmente creo que gobierno, pero también Congreso, tienen que reflexionar seriamente sobre a dónde están conduciendo al Perú, ¿no? Bien. Pues, Alonso Segura, muchísimas gracias por recibir nuevamente a UPC TV y a Contracara. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Alonso. Un abrazo. Chao. Martín, creo que las cosas están claras. Hay una preocupación no solamente en el campo económico de la gestión, sino también una preocupación en cuanto a la visión política. Y la visión política, como lo plantea también Alonso Segura, es bastante inquietante. En la medida que tenemos en puestos claves a profesionales, entre comillas, que no tienen las competencias necesarias. Y eso, o sea, ya es otra variable para la discusión. No solamente es el tema ideológico, no solamente es un asunto de enfoque, ya no hay personal adecuado en los puestos de confianza. Bueno, la Contraloría, como lo mencionábamos y lo mencionó el señor Segura, la Contraloría tiene una cantidad de casos y de trabajo porque tienen que revisar cada una de las designaciones, ¿no? En estos poco más de 8 meses de gobierno, hay muchas designaciones que se han tenido que cancelar, obviamente por un personal no cualificado para aquellos puestos. Empezando, ¿no? Pero por ministros, Martín. Bueno, empezando por ministros, claro. Entonces, en fin, desafortunadamente el panorama es complicado, lo mencionábamos en la presentación, no solamente es un tema del gobierno, que también, por supuesto, sino también de un Congreso que no parece tener ciertas luces, ¿no es cierto? Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tienes un ejemplo muy puntual que lo puedes interpretar ya como un estado de ineficiencia al extremo. Los pasaportes. Por ejemplo. ¿Qué cosa ha ocurrido allí? Un tema de gestión, no han podido tener los materiales necesarios para poder entregar los pasaportes. Así es. Un caos total. Eso no ocurría. O sea, no, al contrario, era un sistema bien aceitado, funcionaba muy bien. Exactamente. O sea, y como dice Segura, pareciera que hubiésemos regresado, ¿no? Un DeLorean, ¿ok? A los nefastos años 80. Así es. Perdona que me ría, pero en fin, es así. Manuel, también vamos a hablar de cosas que no ocurren dentro del Perú. Y este pasado domingo se celebró la primera vuelta de las elecciones francesas, ¿no es cierto? Como más o menos estaba previsto, han pasado a segunda vuelta el actual presidente Emmanuel Macron y la representante de la extrema derecha Marine Le Pen. Y Francesco Tucci, en Así va el mundo, nos analiza esa situación, sobre todo esperando la segunda vuelta, que en Francia son apenas en 15 días. Ahora, es una vertiente nacionalista la de Marine Le Pen, si no me equivoco. Así es, ¿no? sí, claro. Ella recoge la herencia, digamos, de su padre, que fundó el Frente Nacional hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Ella lo ha reformulado de alguna manera, pero, digamos, el camino es el mismo, ¿no? Y bueno, en una segunda vuelta vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí. Así que damos paso pues al análisis de Francesco Tucci en Así va el mundo con las elecciones en Francia. Vamos. Emmanuel Macron, el actual mandatario francés, y Marine Le Pen se disputarán la presidencia del país el próximo 24 de abril.
Los dos candidatos han ganado el acceso a la segunda vuelta este domingo 10 de abril, respectivamente con el 27,8% y con el 23,1% de los votos válidos emitidos. Parece revivir el balotaje, la segunda vuelta del año 2017, cuando el presidente actual ganó a Marine Le Pen con una mayoría abrumadora de votos, 66,06% frente a 33,94% de la candidata de la extrema derecha. Sin embargo, el contexto de las actuales elecciones presidenciales es distinto. Véase el conflicto en Ucrania y la fuerte inflación interna, así como la fuerza de los candidatos considerados. Por esta razón, el dicho voto táctico ha cambiado el mapa político de Francia, evidenciando la presencia de tres fuerzas políticas principales. Macron con su partido moderado En Marche, la extrema derecha, representada por Marine Le Pen, y la izquierda extrema, liderada por Jean-Luc Mélenchon. El tacticismo se debe al hecho que muchos electores franceses han decidido respaldar a uno de los tres políticos mencionados en vez de votar por el candidato favorito, ya en vista de la segunda vuelta. Por esta razón, por ejemplo, el periodista nacionalista de extrema derecha Éric Zemmour, que parecía tener un respaldo electoral mucho mayor en base a encuestas previas a la primera vuelta, logró solo el 7,1% de los votos. Muchos de sus potenciales electores prefirieron votar por Le Pen. Lo mismo ha pasado con candidatos Anne Hidalgo, socialista, Yannick Jadot, ambientalista, que perdieron respaldo electoral a favor de Mélenchon. Además, la alternativa centrista republicana, liderada por Valérie Pécresse, actual presidenta regional de Isla de Francia, no ha convencido a los moderados, que han votado por Macron en vista del balotaje. Este voto táctico ha borrado del panorama político los dos partidos históricos del país. El Partido Socialista, su candidata Anne Hidalgo obtuvo solo el 1,8% de los votos, y el Partido Republicano, heredero de la tradición gaullista. Valérie Pécresse obtuvo solo el 4,78% de los votos. Esta situación puede favorecer al mandatario. Efectivamente, Macron ha favorecido estos cambios en el sistema de partidos de Francia, ya desde las elecciones de 2017, con el fin de favorecer la polarización en el abanico de posiciones políticas, con una fuerte extrema derecha y una fuerte extrema izquierda, para presentarse como una alternativa viable a los electores responsables y más moderados de izquierda y derecha. Sin embargo, las serias tensiones coyunturales, tanto nacionales como internacionales, podrían jugar en contra de la estrategia del mandatario, marcando una segunda vuelta del 24 de abril como más incierta de lo que se podía pensar en los meses previos a las elecciones. En conclusión, el resultado electoral de las elecciones presidenciales en Francia es mucho más incierto de lo esperado, y hay que tener en cuenta que en el mes de junio se llevarán a cabo las elecciones de la Asamblea Nacional, la rama del Parlamento francés que tendrá relación de confianza con el futuro Premier. Entonces, será fundamental ver si el partido del presidente o de la presidenta obtenga la mayoría absoluta de los escaños para gobernar de manera plena, sin compartir la dirección de gobierno con un premier de oposición en la dicha cohabitación. Así va el mundo. Hasta la próxima.
Bien, Manuel, hay varios actores, ¿de acuerdo? El que quedó, y lo menciona Francesco, tercero, Jean-Luc Mélenchon, que es, digamos, de la izquierda radical, ¿no es Izquierda, cierto? claro. También va a tener un poder de decisión importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, ¿no? Que lo menciona al periodista nacionalista de extrema derecha, Enrique Zemmour, que no ha tenido el desempeño que en algún momento se pensó podría haber sido una sorpresa y no lo fue. Y una cosa que yo quería también destacar es la casi total desaparición del Partido Socialista. Un Partido Socialista muy fuerte hace unos años. Emblemático, ¿no? Los 80, Claro, por principios de los supuesto, con François 90. Mitterrand, ¿no? Un presidente muy fuerte, con mucho poder. Pues el Partido Socialista casi ha desaparecido en Francia, ¿no? Bueno, son asuntos cíclicos de la política, ¿no? Sin duda, sin duda, Asuntos sin duda. cíclicos. Ahora, por cierto, efectivamente, es una segunda vuelta pues idéntica a la de hace Del 5 años, 2017. ¿no? Del 2017. 2017, así es, Exactamente. así es. Pero parece que de pronto Macron podría imponerse, ¿no? Sí, pues es que claro, la posición Le Pen pues no convence a muchos como Tiene es muchos bastante antes, evidente. tiene muchos No, antes, muchos tiene antes, muchos no antes. sé. Al final, a ver, al menos desde ahora, como lo vemos, pronosticamos que lo más probable es que Emmanuel Macron gane nuevamente. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a Nunca se esperar. sabe. 15 días, no es mucho Además, tiempo. Es un buen ejemplo que deberíamos tomar, porque recuerda que Francia además tiene un sistema presidencialista como el nuestro, de sufragio universal, a diferencia de otros países de Europa, ¿no? Muy pocos lo tienen, ni España, ni Italia, ni Inglaterra, ni nadie, ¿no? Y tardan 15 días para la segunda vuelta, no un mes y pico que se claro, hace exactamente, eterno, donde ¿no? Se hace pones eterno. a la gente pues en salmuera. Ahora, Exacto. Marine Le Pen es anti-europeísta, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Tú te Es imaginas ella en el poder? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, sobre todo en relación con Francia? euroescéptica. Así es, así es. En fin, Manuel, Veremos. y son temas que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros no estamos aislados de absolutamente nada de lo que ocurre en el mundo, por eso es tan importante que Francesco Tucci venga y nos explique ese tipo de cosas. Creo que es muy importante. Sí, Por creo lo, que debemos asumir de una vez que no vivimos en una isla, pues. Estamos efectivamente. conectados al mundo. Por lo demás, nos espera una semanita, esta Semana Santa, un momento en el que muchos aprovechan pues, para reflexionar, también descansar, como es evidente. Y yo espero que en el próximo episodio de Contracara, la próxima semana, Manuel, no tengamos muchas sorpresas. Y me refiero a sorpresas políticas, económicas, institucionales, en fin. Veremos, Martín, veremos. Hay cosas que Vamos a ver. no se pueden garantizar en la vida. Efectivamente, menos en política. Menos. Listo. Bien, Manuel. Abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao Chao, a chao. todos. Chao, chao.